Hola, espero se encuentren súper bien. El día de hoy vamos a realizar un problema de física, ¿sí? Que consiste en calcular el periodo de movimiento en un sistema estelar cuaternario. Entonces nos dice así el problema. Cierto sistema solar cuaternario consiste en tres estrellas, cada una de masa m minúscula, que se mueven en la misma órbita circular de radio r, en torno a una estrella central de masa m mayúscula. Las estrellas orbitan en el mismo sentido y se ubican a un tercio de revolución una de otra. Eso es muy importante. Orbitan en el mismo sentido y se ubican a un tercio de revolución una de otra. Listo. Demuestre que el periodo de cada una de ellas es. Esto representa el periodo de movimiento de cada estrella. El periodo de movimiento es igual a 2pi raíz de el radio de rotación al cubo dividido la constante Cavendish por la masa mayor más la masa menor dividido raíz de 3, ¿sí? O sea que hay que probar esto. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a resolver este problema? Vamos a ir por pasos, ¿listo? Entonces, en el primer paso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizar geométricamente la situación física. ¿Cómo así que geométricamente? Sí. ¿Qué significa? ¿Qué significa, por ejemplo, que las estrellas partan la órbita en tres partes? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos está diciendo el problema? Que parten la órbita pues como en tres partes. Eso es lo más importante de entender, ¿sí? Y cómo están distribuidas las masitas más pequeñas o las masitas minúsculas con respecto a la masa central mayor, pues que es la de m mayúscula, ¿sí? Eso básicamente es lo que está pasando. Hay una masa mayor en el medio y las otras están rotando de forma circular o moviéndose de forma circular alrededor de esa masa mayor. Pero lo importante es entender geométricamente cómo se mueven, listo. Más que todo, qué figura geométrica forman para nosotros poder empezar a hacer el razonamiento. Como segundo punto es analizar matemáticamente la situación física. ¿Cómo así? Es entender qué ecuación física es la que nos sirve para nosotros encontrar el periodo de rotación de traslación de una de las estrellas. Listo. Y el punto 3 es calcular la fuerza neta que sufre una estrella en este sistema estelar cuaternario. Solo una porque nos están diciendo que hallemos el periodo de cada una de las estrellas, pero como cada una de las estrellas tiene la misma masa o es la misma, entonces el periodo de una va a ser el mismo que el de las otras. Listo. Y además porque se mueven en el mismo sentido, se mueven al mismo tiempo, entonces eso nos simplifica mucho el problema. Y como cuarto punto, pues sería expresar el periodo en función de variables o constantes conocidas. ¿Cuáles son las variables que conocemos? M mayúscula, M minúscula, la constante Cavendish, el radio de órbita de las estrellas con respecto a la masa mayor. Y listo, conocemos es eso. En términos de esas variables y esas constantes es que nosotros tenemos que expresar el periodo, ¿sí? Entonces ahora vamos a pasar a GeoGebra para analizar la situación. Bueno, aquí estamos ya en nuestro GeoGebra, ¿sí? Entonces la idea es prácticamente tratar de dibujar ese sistema aquí en este GeoGebra y ya mirar a ver cómo nos va, ¿sí? Entonces yo primero voy a empezar dibujando el punto 0, 0. Vamos a comprender geométricamente cómo se mueve ese sistema estelar cuaternario. Entonces estoy dibujando el punto M. Y bueno, entonces antes de continuar, lo que voy a hacer es que ese punto M lo voy a llamar M mayúscula porque será mi masa central. Le voy a dar el color rojito y en el estilo pues lo voy a subir de tamaño. Entonces ahí está mi masa central. Entonces nos dice el problema que el movimiento que presenta es un movimiento de carácter circular, ¿cierto que sí? Y en este punto de acá voy a marcar un punto. Que ese punto, ¿qué va a hacer? Ese punto va a ser, por decirlo así, que nosotros tomamos una foto del movimiento del sistema solar y justamente cuando aquí estaba la masa M, pues justamente fue que tomamos la foto. Listo. Entonces aquí va a estar la masa M, la voy a poner de azul. O la estrellita, pues es una masa, pero es la estrella, ¿cierto? La estrella que se mueve alrededor de la mayor.
Entonces aquí estaba, ¿sí? Entonces a nosotros, ¿qué nos están diciendo? A nosotros nos están diciendo lo siguiente, que la forma en cómo se mueven las tres estrellas, vamos a decir que rotan hacia la izquierda, ¿sí? Pues están rotando con respecto a la del centro, pero trasladándose pues para cada una de las estrellas. Entonces, vamos a decir que la forma como se trasladan, ¿sí? Divide en tres la circunferencia, ¿cierto? O el círculo, pues, donde ellas se mueven. ¿Qué significa que dividan en tres a un círculo? Es que el ángulo de todo un círculo, que es una vuelta, es decir, que es 360 grados, lo dividen en tres partes, ¿sí o no? Es decir, cada estrella está separada un mismo ángulo, pero ya vamos a anotar eso. ¿Qué pasa? Usted coge 360 y lo divide en 3 y eso le va a dar 120, ¿sí o no? O sea que en términos de ángulos, cada estrella está separada de a 120 grados, ¿sí? Entonces vamos a usar esta herramienta de GeoGebra que se llama ángulo dada una amplitud. Usted llega y le dan esta herramienta, ¿cierto? Cogemos, le damos en masa menor, luego le damos en masa mayor y le ponemos 120. Entonces mire dónde me va a aparecer la otra masa. Listo, entonces para no estar confundidos con la masa, porque GeoGebra no nos permite poner la misma letra, entonces vamos a poner que esta sea la masa 1, esta de acá, y que esta sea la masa 2. Que esta sea la masa 2. Listo. Entonces ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo para ubicar la otra estrella, pero a partir de acá. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a otra vez ángulo dada su amplitud, hacemos presión acá, luego en la masa central y ponemos 120 grados. O sea que mire que la otra estrella va a estar aquí, ¿cierto? Entonces este punto, como es la otra estrella, lo vamos a llamar M3, ¿cierto? Esto está muy bien. Esto está muy bien. Entonces, con mayor orden, entonces voy a poner que este es beta y que este es gamma. Perdón, alfa. Si queremos, podemos medir este angulito de acá, que es también 120 grados, claro, porque dividen al 360 grados, que es una vuelta, ¿en cuántos ángulos iguales? En tres ángulos iguales o en tres partes. O sea, 120, 120 y 120. Entonces vamos a realizar lo siguiente. A partir de acá, de la masa central, vamos a trazar un segmento que vaya a la estrella M1, luego otro que vaya a la estrella M2 y luego otro que vaya a la estrella M3. ¿Sí o no? Se lo va a poner etiqueta para quitarle la etiqueta. ¿Sí? Voy a quitar ya los ejes y la cuadrícula. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a unir con un segmento a las estrellas. Listo. ¿Sí? Vamos a unir con un segmento a las estrellas. Vamos, etiqueta visible, etiqueta visible, etiqueta visible. Esta punto M mayúscula, o donde está la masa mayor, es el centro de este círculo. Es el centro de este círculo, listo. De este círculo. O sea que el segmento que va de M a M2, el segmento que va de M a M1, el segmento que va de M1 a M3 son radios. Listo. Esto es muy importante. Esos segmentos son ¿qué? Son radios. Son radios. Entonces, este es un radio. Este es un radio. Este será otro radio. Y este será otro radio. ¿Sí? Entonces, miren, ¿qué pasa? Analicemos este primer triángulo. O bueno, comparemos todos los triángulos. Mire que esos triángulos tienen dos cosas iguales. Bueno, tres cosas iguales. Los lados, que son los radios, y el ángulo entre ellos. Mire. Radio, radio, ángulo. Radio, radio, ángulo. Radio, radio, ángulo. ¿Sí? O sea que por el criterio de lado, ángulo, lado,
estos tres triángulos más pequeños son congruentes, es decir, son iguales. ¿Eso qué quiere decir? Que la distancia de M1 a M2 es la misma que la distancia de M2 a M3, es lo mismo que la distancia de M3 a M1. Es decir, este triángulo que forma este sistema estelar cuaternario es un triángulo equilátero, listo, que tiene todos sus lados iguales. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a llamar ese lado del triángulo, lo vamos a llamar L, listo. O sea que avanzado, fórmula látex. Y este lo vamos a llamar L. Listo, este lado del triángulo lo vamos a llamar L. Este otro lado del triángulo también lo vamos a llamar L. Y este otro lado del triángulo también L. ¿Por qué? Porque estos tres triángulos, los triángulos más pequeños son iguales. Quiere decir que todos estos tres lados también son iguales. Vamos a ponerle colorcito a esto. ¿Eso qué quiere decir? Que ese sistema estelar cuaternario me está formando ¿qué? Me está formando un triángulo equilátero. Y eso nos va a servir demasiado ¿para qué? Para nosotros poder hacer muy tranquilos el análisis geométrico. Listo. El análisis geométrico del problema. Porque entonces ahora como toca sumar vectores, entonces tenemos que saber muy bien qué ángulos tienen esos vectores y todo eso, ¿sí? Hacia dónde apuntan y todo. Entonces, ¿qué nos falta? Nos falta entender lo siguiente. Si nosotros tenemos un triángulo equilátero, cada ángulo de ese triángulo equilátero mide 60, ¿cierto que sí? Ahora, la línea que parte del centro del círculo y va al vértice del triángulo es una bisectriz, es decir, parten dos al ángulo del triángulo, es decir, este ángulo de acá mide 30 y este ángulo de acá también mide 30. Vamos a medirlo con esta herramienta ángulo, entonces nos paramos acá, luego vamos acá y luego vamos acá. Mire que nos mide 30 grados, ¿sí o no? Y lo mismo aquí, también nos tiene que medir 30 grados. Listo, aquí también nos tiene que medir 30 grados. Mire que nos medió 30 grados, ¿sí? Y eso es lo que necesitamos o lo más importante para poder resolver este problema. Ya comprendimos qué figura geométrica forman, cuáles son los ángulos que tiene, ¿sí? Cómo está formado la distribución de las estrellas. Y ahorita ya vamos a analizar es la fuerza sobre cada una de las estrellas. O no sobre cada una, sobre una sola estrella. Porque si gravitacionalmente esta estrella M1 le está haciendo una fuerza, la masa mayor hacia acá, porque la fuerza gravitacional de atracción. La masa 2 hacia arriba, por esta misma línea, por esta línea L la está trayendo hacia arriba. Y esta M3 la está atrayendo hacia acá, ¿sí? Entonces solamente nos interesa calcular la fuerza sobre una, porque necesitamos el periodo de cada una de las estrellas, y como las estrellas son las mismas, basta calcular solo el periodo de una, listo, y va a ser el mismo para las otras, el periodo pues de movimiento. Entonces ahora sí, ya que analizamos geométricamente el problema, ahora sí vamos a la parte matemática. Bueno, entonces, ¿cuáles son las conclusiones de nuestro análisis geométrico? Las siguientes. Aquí está nuestro análisis y dice así. La primera conclusión. El sistema estelar cuaternario forma un triángulo equilátero, es verdad. Este triángulo que se forma tiene todos sus lados iguales. 2. La distancia entre las estrellas es L, es verdad. La distancia entre M1 y M2, M2 y M3 y M1 y M3 es L, esa distancia es L. La tercera, la distancia entre las estrellas y el centro del sistema estelar es R, o el radio de la órbita, es decir, la distancia entre esta estrella central y cada una de las estrellas M1, M2 y M3 es la misma, que es R. Listo. Eso es importante cuando hagamos ya el análisis geométrico. Ahora sí, ¿cuál va a ser nuestro análisis físico-matemático? Las siguientes observaciones. Cada estrella se mueve con un movimiento circular uniforme, ¿sí? Aquí solamente hay una fuerza centrípeta que hace que cada estrella sea jalada, sea atada al centro, es decir, a la masa mayor, porque las fuerzas tangenciales que sufre cada estrella
se van a cancelar entre sí. Sí, o sea que la única fuerza distinta de cero es las fuerzas que llevan a las estrellas hacia el centro de esta órbita. Ahora, ¿cuál es la 2? Dice así: cuando una estrella da una vuelta, recorre el perímetro de la circunferencia, es decir, 2pi por r. Cuando una estrella da una vuelta completa, recorre 2pi por r, el perímetro de ese círculo. 3. En un movimiento uniforme, la velocidad es constante, es decir, espacio es igual a velocidad por tiempo, ¿sí? Entonces, para nosotros interpretar matemáticamente este problema, lo que vamos es a una estrella aplicarle la segunda ley de Newton. ¿Cuál es? Fuerza es igual a masa por aceleración. Pero en este caso, como las estrellas están dirigidas hacia el centro, la fuerza es de tipo central, es una fuerza centrípeta, ¿sí? ¿Y cómo se define la fuerza centrípeta? Como la velocidad lineal al cuadrado sobre el radio. O sea que la fuerza es igual a la masa por la velocidad lineal al cuadrado sobre el radio. Pero según esta fórmula, en los movimientos uniformes, la velocidad es igual al espacio sobre tiempo. Pues despejamos de aquí la velocidad. Entonces analicemos. ¿Qué es el periodo? El periodo es el tiempo que tarda en dar una vuelta, ¿cierto? Entonces nosotros podríamos decir que aquí la velocidad es igual al espacio, que sería 2pi por r dividido el tiempo. Pero ese tiempo, que sería t, la t de periodo. Porque en una vuelta, ¿cuánto tiempo recorre un periodo? ¿Sí o no? O sea que yo puedo escribir esta v como 2pi por r sobre el periodo, ¿sí? Entonces me queda que la fuerza sobre una estrella, la fuerza que sufre una estrella, es igual a la masa por 2pi por r dividido el periodo al cuadrado sobre r, ¿sí? Entonces de aquí, ¿qué vamos a hacer? Intentar despejar el periodo para mirar qué es lo que nosotros tenemos que calcular sobre la estrella para poder saber el periodo. ¿Listo? Entonces vamos a despejar el periodo. Entonces aquí tenemos esta ecuación, vamos a despejarlo. Entonces lo primero que va a hacer es que este 2 distribuye en cada una del numerador y denominador de esta fracción. Recordemos que si yo tengo a sobre b a la n, eso es lo mismo que a a la n sobre b a la n. O sea que me queda 2pi por r al cuadrado sobre periodo cuadrado. Entonces me queda que la fuerza es igual a la masa por 2pi por r al cuadrado, sería 4pi cuadrado r cuadrado, ¿cierto? Se eleva cada uno. 2 a la 2, 4, pi a la 2 pi cuadrado, r a la 2 r cuadrado. Dividido este periodo también al cuadrado, o sea que sería 4pi cuadrado r cuadrado sobre periodo al cuadrado. Dividido este r también, ¿cierto? Este r, muchachos y muchachas, es como si tuviese un unito abajo. O sea que me va a quedar que la fuerza es igual a la masa por 4pi cuadrado r cuadrado dividido periodo al cuadrado, y todo esto dividido r sobre 1, ¿cierto? Y ahora a esto le vamos a aplicar la ley de la oreja o ley de extremos y medios. Vamos a multiplicar 4pi cuadrado r cuadrado con 1 y periodo al cuadrado con r. O sea que nos va a quedar que la fuerza es igual a la masa por 4pi cuadrado r cuadrado por 1, 4pi cuadrado r cuadrado. Periodo al cuadrado por r, periodo al cuadrado por r. Ahora aquí se me puede cancelar un r cuadrado de acá con un r de abajo, ¿cierto? O sea que me va a quedar que la fuerza es igual a la masa por 4pi cuadrado por r dividido periodo al cuadrado. Pero lo que yo quiero es saber qué es periodo al cuadrado, entonces lo tengo que dejar solito a un solo lado de la igualdad. Entonces esta masa es como si yo tuviera una masa, como una masa sobre 1, ¿cierto? Y ya multiplico esos fraccionarios, entonces esta fracción yo la podría expresar como masa por 4pi cuadrado por r dividido periodo al cuadrado, ¿cierto? Entonces ahora lo que me pregunto es, bueno, ¿qué operación está haciendo periodo al cuadrado en este lado de la igualdad? Está dividiendo. ¿Cómo pasa al otro lado? A multiplicar. Entonces por eso sale esta ecuación. Dice, fuerza es igual a periodo al cuadrado igual a la masa por 4pi cuadrado por r. ¿Listo? Entonces yo necesito despejar el periodo de acá. Esta fuerza que está multiplicando al periodo al cuadrado la pasa al otro lado a dividir. Entonces me queda que periodo al cuadrado es igual a masa por 4pi cuadrado por r dividido la fuerza. Recordemos que esta fuerza es la fuerza que actúa sobre una estrella, ¿cierto? La totalidad de la fuerza neta. Entonces ahora aquí, para conocer el periodo, ¿qué tengo que hacer? Sacar raíz a ambos lados. Entonces me queda que el periodo es igual a la raíz de la masa por 4pi cuadrado por r. En matemáticas normalmente y en física
se acostumbra a poner primero los números y luego las letras o las variables. Entonces en este caso realmente te lo tendría que haber puesto así, la raíz de 4pi cuadrado por m por r dividido f. Pero como es una multiplicación, pues recordemos que es asociativa, conmutativa, entonces realmente no importa mucho cómo la pongamos. Entonces aquí hay una nota, F representa la fuerza neta que actúa sobre cada estrella. Listo. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra misión? Hallar esa fuerza neta. ¿Por qué? Porque el periodo depende de la masa menor, del radio mayor y de la fuerza neta. 4pi cuadrado también, pero es que eso es una constante que la conocemos. M la conocemos, M minúscula la conocemos, R mayúscula la conocemos, pero F no lo conocemos. O sea que tenemos que expresar a F en función de lo que conocemos. La masa menor, la masa mayor, el radio orbital y cualquier constante pues conocida. Listo. Entonces ahora esa va a ser nuestra misión. Entonces ahora sí, análisis de las fuerzas sobre M1. Entonces mire, para analizar las fuerzas sobre M1 lo que vamos a hacer es que vamos a devolvernos a GeoGebra. Pero vamos a pensar una cosa antes de devolvernos a GeoGebra. Si yo analizo solo una estrella, y quiero saber qué fuerzas están sobre la estrella, tengo que saber que hay una masa central que está en el centro del círculo que le está ejerciendo una fuerza y la está jalando, ¿cierto? Pero al mismo tiempo, esa estrella M1 tiene dos estrellas, M2 y M3, que también le ejercen una fuerza gravitacional, es decir, que también la están jalando, ¿sí? Entonces realmente hay tres fuerzas sobre cada una de las estrellas. En este caso nos interesa solo M1. Hay tres fuerzas sobre M1. Está la fuerza que le ejerce la estrella central, es decir, la masa M mayúscula. Está la fuerza que le ejerce la estrella 2 y está la fuerza que le ejerce la estrella 3. O sea que hay tres fuerzas actuando sobre cada una de las estrellas. Nuestro análisis solo va a ser sobre una de ellas. Listo. Entonces ahora sí, vamos a empezar con la más sencilla de todas, con la fuerza del centro. Listo. Con la fuerza M mayúscula, pero del centro. Ahora sí vamos a GeoGebra. Bueno, aquí ya estamos pues en GeoGebra. Entonces vamos a empezar con la fuerza más sencilla, que es la fuerza que le ejerce la masa M mayúscula a M1, ¿cierto? Entonces vamos a ver que ¿dónde está el vector? Aquí. Vamos a dibujar. La fuerza es un vector, ¿cierto? Entonces mire que va en la línea que une los centros de masas de las dos masas que estamos analizando. En este caso es M1 y M. O sea que este vector arrancaría de aquí y terminaría por acá, ¿sí? Ese vector me representa la fuerza. Listo, la fuerza. Entonces voy a poner etiqueta visible, perdón, objeto visible. Y este vector U es el que vamos a llamar fuerza de la masa central sobre M1. Listo. Pintar de naranjadito. Rojito. Listo. Entonces ahora sí. Mire que esta fuerza va hacia la izquierda. Sí, como vector le tendríamos que poner el menos, pero en este caso solamente nos interesan las magnitudes, ¿sí o no? Y esa es una fuerza fuerza gravitacional. Entonces nos toca utilizar la ley de gravitación universal. Cavendish por la masa 1 por la masa 2 dividido la distancia que la separa al cuadrado. Entonces en este caso sería Cavendish masa 1 que sería M, masa 2 que sería M1, pero pues sería M minúscula, dividido la distancia que la separa, que sería R a la 2, ¿cierto? Mire, en este caso, esta fuerza solamente tiene una componente X, ¿cierto? ¿Por qué? Porque imaginémonos como si nosotros trazáramos un plano cartesiano en M1, como si nosotros trazáramos un plano cartesiano acá en M1, ¿cierto? Es más, lo podemos trazar pues si queremos. ¿Sí? Como un plano cartesiano ahí. Entonces,
En este plano cartesiano, miremos que ¿cuál es el ángulo de este vector con respecto a este eje X? Esto es 180 grados, ¿cierto? 180 grados. O sea que la componente en X sería Cavendish m mayúscula, m minúscula sobre el radio al cuadrado por el coseno de 180, pues que ahí nos da menos, ¿cierto? Pero como por coseno de 180 es menos 1, entonces nos daría menos Cavendish más masa mayor por masa menor sobre r al cuadrado, sobre la distancia al cuadrado. Pero en este caso nosotros no vamos a tener en cuenta la parte negativa, ¿sí? Porque lo único que nos interesa es saber la magnitud. Vamos a sumar magnitudes, no nos interesa saber hacia dónde apunta la fuerza gravitacional. Y realmente apuntas hacia acá, pero realmente pues no nos interesa saberlo vectorialmente, solo la magnitud, ¿sí? De la fuerza, solo la magnitud de todas las fuerzas que actúan sobre esta estrella de acá. Entonces vamos a simplemente tomar la parte positiva, es decir, sería esta componente de acá sería Cavendish masa mayor, que sería mayúscula la m, masa menor, que sería minúscula la m sobre r al cuadrado en forma positiva. Listo, entonces ahora sí pasemos otra vez a la presentación. Bueno, entonces estamos aquí en el análisis de las fuerzas sobre M1. Listo, entonces esto geométricamente fue lo que hicimos y ya habíamos dicho que esta fuerza es igual a fuerza de M sobre M1 es igual a Cavendish masa mayor por masa menor sobre R al cuadrado, ¿cierto? Esa es la primera fuerza que actúa sobre la masa 1, ¿sí? Recordemos que sería esto, pues solamente tiene una componente X, sería esto coseno de 180, que nos daría menos 1, pero eso nos interesaría si nos interesaría hallar vectorialmente la fuerza, solo nos interesa hallar es su magnitud. Entonces, así está bien, listo. Entonces ahora, ¿qué sigue? Vamos a analizar ahora la fuerza que ejerce 2 sobre 1. Entonces, para no ir a GeoGebra otra vez y hacer todo eso, pues yo simplemente lo hice y lo recorté para pues agilizar ahí el tiempo. Entonces ahora sí, vamos ahora a analizar esta fuerza, sí, que ejerce 2 sobre 1. O sea, ¿cuál es la fuerza que ejerce 2 sobre 1? La que va en esta dirección, ¿cierto? O sea, este vector de acá, F, M1, M2, listo. Pero resulta que ese vector se descompone en dos vectorcitos, uno cuya componente es X y otra cuya componente es Y. Uno que jala la fuerza, la masa 1 hacia el centro y la otra que va hacia arriba, una componente X y una componente Y. Fíjate que nosotros podemos trasladar este vector hacia acá y este vector más este vector nos va a dar como resultante este vector de acá, ¿sí? Entonces tiene dos componentes, pero realmente, y aquí está el fuerte de la interpretación física de este problema, solo nos va a interesar el de la componente X. ¿Por qué? Porque cuando analicemos la fuerza que ejerce esta sobre esta fuerza va a ir en esta dirección. Y si la descomponemos nos va a dar una fuerza en esta dirección y otra fuerza en esta dirección. Resulta que estas dos fuerzas, como son las mismas masas, es decir, como las estrellas tienen la misma masa, esas dos fuerzas se van a cancelar, ¿sí? Porque son iguales, una va hacia arriba y otra va hacia abajo. Vectorialmente, si yo sumo un vector igual que va hacia arriba y un vector igual que va hacia abajo, eso me da el vector 0, es decir, se me cancelan. De hecho, por eso es que se me simplifica mucho el problema. Yo puedo decir que el movimiento de cada estrella es un movimiento circular uniforme, porque las fuerzas tangenciales dan 0, se cancelan. Solamente me quedan fuerzas con componente X que son centrales, gravitacionales. Listo. Entonces ahora sí hagamos los cálculos. Entonces me queda fuerza que ejerce M2 a M1, ¿cierto? En su componente X. Resulta que aquí realmente, muchachos y muchachas, el ángulo que forma con respecto al eje X sería 180 menos 30, sería un ángulo de 150, ¿cierto? O sea que yo tendría que usar el coseno de 150, pero el coseno de 150 es lo mismo que el coseno de 30, porque el 30 es el ángulo de referencia, ¿cierto?
¿Qué pasa? Que coseno de 150 es menos el coseno de 30, ¿cierto? Pero como a nosotros solo nos interesa saber la magnitud de las fuerzas, entonces por eso yo uso normal aquí el coseno de 30, listo. Entonces nos queda, recordando que coseno de 30 raíz de 3 medios, entonces nos queda que esta fuerza es igual a Cavendish masa al cuadrado, porque son las mismas masas, m por m es masa al cuadrado. En este caso la distancia que separa esas dos masas es L, o sea que quedaría L cuadrado y aquí raíz de 3 medios. Aquí las fracciones se multiplican derecho, entonces me quedaría que esta fuerza, ¿sí?, que ejerce 2 sobre 1 pero en la dirección X, es igual a Cavendish raíz de 3 por masa cuadrado sobre 2 por L al cuadrado. ¿Listo? O sea que ya tenemos la segunda fuerza que actúa sobre esta masita 1 de acá, o sobre esta estrellita 1 de acá. Ahora vamos a mirar la otra fuerza. Miremos lo siguiente, que se cumple lo que yo les dije. Mire que la fuerza que ejerce 3 sobre 1 va en esta dirección. ¿Sí? Va en esta dirección. Mire que se descompone de una fuerza que va en dirección X negativo, es decir, que va hacia la masa mayor, y otra fuerza que va en dirección Y negativo. Mire que como las masas son las mismas, la fuerza que ejerce 2 sobre 1, la fuerza Y, o sea, la componente Y que va hacia arriba, es igual en magnitud a esta fuerza que ejerce 3 sobre 1, su componente Y que va hacia abajo. Esas dos fuerzas se terminan cancelando, o sea que por eso no hay fuerzas tangentes a la trayectoria, listo. Solamente hay fuerzas de tipo central que van hacia la masa mayor. Entonces, ahora sí, miremos que prácticamente aquí es lo mismo. Si yo trazo un plano cartesiano sobre M1, entonces, ¿qué pasaría? Este vector tendría que, el ángulo sería 180 más 30. ¿Sí o no? Es decir, 210. ¿Sí o no? Y resulta, muchachos, que el coseno de 210 es lo mismo que el coseno de 30, pero como estamos en el tercer cuadrante, pues sería negativo, ¿cierto? Porque el coseno del segundo en el tercer cuadrante es negativo, pero a nosotros no nos interesa la parte, pues la dirección del vector, nos interesa su magnitud. Entonces vamos a tomar el coseno de 30, entonces nos va a quedar igual que en el otro lado. No hacemos la de Y porque recordemos que se cancela con la de arriba, ¿sí? Con la componente en Y de la fuerza que ejerce 2 sobre 1. Entonces nos quedaría que la fuerza de la masa 3 sobre la masa 1 en dirección X sería Cavendish masa por masa, si las dos masas son las mismas, dividido la distancia que sería L al cuadrado por el coseno de 30. Recordemos que el coseno de 30 es raíz de 3 medios, entonces nos queda que esta fuerza es igual a Cavendish masa cuadrado sobre L cuadrado por raíz de 3 medios, que esto es lo mismo que tener que Cavendish raíz de 3 por masa cuadrado dividido 2 por L al cuadrado. Listo. Esta fuerza es igual a justamente esto. Mire que la fuerza que ejerce 2 sobre 1 en el eje X negativo es la misma fuerza que ejerce 1 sobre 2 en el eje X negativo. Su magnitud es exactamente la misma. Listo. Entonces ahora sí que podemos concluir nosotros que la fuerza neta sobre la masa 1 es igual a la fuerza que ejerce la masa mayor sobre la masa 1 más la fuerza que ejerce la masa 2 sobre la masa 1 más la fuerza que ejerce la masa 3 sobre la masa 1, ¿cierto? Es sino sumar estas fuerzas. Entonces esta fuerza nos había dado Cavendish masa mayor por masa menor sobre la distancia al cuadrado, es decir, sobre R al cuadrado. Esta fuerza nos dio Cavendish raíz de 3 por masa al cuadrado sobre 2 veces L cuadrado, y esta fuerza también nos dio lo mismo, Cavendish raíz de 3 por masa al cuadrado sobre 2L cuadrado. Vamos a mirar que como estas dos fuerzas tienen el mismo denominador, pues yo las puedo sumar, ¿cierto? Entonces yo tener esta fuerza más esta fuerza es como yo tener dos veces esta misma fuerza, ¿cierto que sí? Porque son la misma, ¿sí? Esto es como si fuera un bombón y es otro bombón, entonces un bombón más un bombón son dos bombones, ¿sí o no? Entonces me queda que la fuerza es igual a Cavendish masa mayor por masa menor dividido a R cuadrado más Cavendish. Ahora en vez de tener raíz de 3m cuadrado va a tener 2 raíz de 3m cuadrado sobre 2L al cuadrado. Lo que hice fue sumar estas dos fuerzas. ¿Qué pasa? Ahora estos dos se me pueden cancelar y me va a quedar entonces que la fuerza neta que actúa sobre una estrella o sobre cada estrella es igual a Cavendish masa mayor, masa menor dividido R cuadrado más Cavendish raíz
raíz cuadrada de 3m al cuadrado dividido L cuadrado, ¿cierto? Esa es la magnitud de la fuerza neta sobre una estrella, listo. Entonces ahora L no lo conocemos, L es un lado del triángulo, ¿sí? Entonces tenemos que encontrar la forma de expresar L en función de R, listo, que son los lados del triangulito más pequeño. Recordemos que los triangulitos más pequeños tienen dos lados que son iguales a R y otro lado que es igual a L, listo. Entonces vamos a usar la ley de senos, ¿sí? ¿Por qué? Porque mira, tenemos dos radios, dos lados, y conocemos el ángulo entre ellos. Podríamos usar ley de cosenos, pero además de conocer el ángulo entre ellos, conocemos otro angulito, ¿sí? Entonces, si conocemos dos ángulos y dos lados, entonces podemos usar la ley de senos, que es mucha más sencilla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mire, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir, L es al seno del ángulo que se le opone, es decir, L es a seno de 120, como en matemáticas es igual, R, cualquiera de los dos lados, es al ángulo que se le opone, como R es igual al seno de este ángulo, es decir, como R es igual al seno de 30. Entonces, para yo despejar L de aquí, ¿qué hago? Este seno de 120 que está dividiendo lo paso al otro lado a multiplicar. Entonces me queda que L es igual a seno de 120 por R dividido seno de 30. ¿Cuánto es seno de 120? Raíz de 3 medios. ¿Y cuánto es seno de 30? 1 medio, ¿sí? Entonces aquí ya puedo aplicar ley de extremos y medios. Me quedaría raíz de 3 medios por 2 dividido 2. Esos dos se me cancelan, me quedaría raíz de 3 sobre 1. ¿Y qué pasa? Raíz de 3 sobre 1 es raíz de 3. O sea que L es igual a raíz de 3 por R. Listo. O sea que yo en la fuerza neta, en vez de usar L, voy a utilizar raíz de 3 por R, ¿sí? Entonces, la ecuación de la fuerza neta nos había dado así. Entonces, en vez de usar L, uso raíz de 3 por R. Entonces, recordemos que si yo tengo A por B al cuadrado, eso es lo mismo que A cuadrado más B cuadrado. Entonces, eso es como yo tener raíz de 3 a la 2 por R a la 2. O sea que todo esto, la fuerza me va a quedar así. Cavendish, masa mayor por masa menor sobre R al cuadrado, más Cavendish, raíz de 3 por M al cuadrado dividido raíz de 3 al cuadrado es 3 y R al cuadrado R cuadrado. ¿Cierto que sí? Aquí, ¿qué podemos hacer nosotros? Podemos sacar, ¿qué? Factor común. ¿Qué en común tiene esto con esto? Tiene Cavendish, tiene la masa menor y tiene R al cuadrado. O sea que podemos sacar factor común Cavendish, masa menor sobre R al cuadrado, ¿cierto? Si yo saco esto como factor común, en esta primera expresión me queda es M mayúscula. Más, en esta expresión que me queda me queda raíz de 3, M dividido 3, ¿cierto? O raíz de 3 sobre 3 por M. Entonces esta es la fuerza neta que actúa sobre una de las masas. Listo. Entonces ahora sí podemos empezar a calcular el periodo. ¿Por qué? Porque ya tenemos la fuerza neta en función de cosas que conocemos. Cavendish conocemos la masa minúscula, la masa mayúscula y el radio de órbita. Esos son los datos que nos dan en el problema. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Reemplazar la fuerza aquí y hacer ¿qué? Y empezar a jugar algebraicamente con eso para llegar a la expresión inicial del periodo. O sea, que sería esto. Entonces, tenemos que periodo es igual a la raíz de masa por 4pi cuadrado por R dividido esta F, que es esta. Cavendish, masa dividido por el radio al cuadrado por masa mayor más raíz de 3 sobre 3 por la masa menor. O sea que nosotros manipulando algebraicamente esto tenemos que llegar a la expresión inicial. Bueno, entonces ya aquí pues vamos a empezar a despejar T. Listo. Como nos lo ponían al principio, pues como nos lo exigían en el problema. Listo, entonces vamos a empezar a operar esto. Entonces aquí nos dice masa 4pi cuadrado por R dividido Cavendish, masa menor dividido R al cuadrado por masa mayor más raíz de 3 sobre 3 por M. Eso es lo que tenemos. Entonces vamos a ver que tener esto es lo mismo que yo tener esto sobre 1, ¿sí o no? Y tener esto es lo mismo que tener esto sobre 1. ¿Eso para qué lo hacemos? Lo hacemos para acá abajo multiplicar unos fraccionarios y luego aplicar ley de extremos y medios en ley de la oreja. Entonces nos va a quedar así, que el periodo es igual a la raíz de
4 pi cuadrado m por r. Para ponerlo más elegante, primero puse las constantes y luego las variables. O sea que sería 4 pi cuadrado m por r dividido 1. Dividido Cavendish por la masa menor dividido r al cuadrado por esta fracción, masa mayor más raíz de 3 sobre 3 por m minúscula dividido 1. Ahora vamos a multiplicar esta fracción. Se multiplica derecho. Entonces me queda el periodo es igual a la raíz de 4 pi cuadrado m por r dividido 1. Todo esto dividido Cavendish por esto sería Cavendish por la masa menor por masa mayor más raíz de 3 sobre 3 por m minúscula dividido r al cuadrado por 1 r cuadrado. Entonces ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar extremos y medios, o sea que me va a quedar 4 pi cuadrado masa por r al cuadrado y 1 por esto. Listo. Entonces ese sería el siguiente paso. Entonces el siguiente paso que nos da este por este, extremos con extremos sería 4 pi cuadrado m por r al cubo y medios con medios sería 1 por esto, o sea que sería esto mismo de acá, o sea que el periodo nos quedaría como la raíz de 4 pi cuadrado m por r al cubo dividido Cavendish por m minúscula o la masa de las estrellas por la masa central más raíz de 3 sobre 3 m. Miremos que esta masa y esta masa se me pueden cancelar. Entonces ahora sí me va a quedar que cancelando esas masas el periodo es igual a la raíz de 4 pi cuadrado por r al cubo dividido Cavendish por la masa mayor más raíz de 3 sobre 3 por la masa menor, ¿sí? Pero entonces hagamos una comparativa. Según el problema, este periodo tendría que ser igual a esto. Entonces me pregunto, bueno, ¿qué me falta? Me faltan dos cosas. Me falta este 4 pi cuadrado, lo puedo sacar de la raíz como 2 pi, ¿sí o no? Porque raíz de 4 es 2 y raíz de pi cuadrado es pi. Eso lo puedo sacar. Entonces acá me queda r al cubo, está bien. Acá Cavendish por la masa mayor está bien, más raíz de 3 sobre 3 por m, pero aquí me queda m sobre raíz de 3. ¿Sí? Entonces vamos a ver que raíz de 3 sobre 3 es equivalente a 1 sobre raíz de 3. Listo, entonces por eso me da esto acá. Entonces vamos a hacerlo. Primero sacamos al 4 pi cuadrado como 2 pi. Entonces me queda que el periodo es igual a 2 pi por la raíz de r al cubo dividido Cavendish por la masa mayor más raíz de 3 sobre 3 por la masa menor. Listo. Pero entonces ahora ¿qué vamos a ver? Vamos a ver lo siguiente, y es que raíz de 3 sobre 3, si yo lo racionalizo, es decir, si lo multiplico y lo divido por raíz de 3, me va a quedar que raíz de 3 por raíz de 3 es raíz de 3 al cuadrado, dividido 3 por raíz de 3, ¿sí? Raíz de 3 al cuadrado es 3, y acá abajo me queda 3 raíz de 3. Estos 3 se me cancelan y me queda que esto es igual a 1 sobre raíz de 3. Entonces, en lugar de poner raíz de 3 sobre 3, voy a poner 1 sobre raíz de 3. Listo. Entonces me queda que el periodo es igual a 2pi por la raíz de r al cubo dividido Cavendish por la masa mayor más 1 sobre raíz de 3 por la masa menor, ¿cierto? Entonces 1 sobre raíz de 3 yo lo puedo multiplicar por m, es como si m tuviese un unito abajo, ¿cierto? Como lo que estábamos diciendo ahora, m sobre 1 es m, y se multiplican derecho las fracciones. Entonces me va a quedar ahora sí m sobre raíz de 3, que es realmente lo que me pedía el problema. Entonces ahora sí puedo decir que el periodo es igual a ¿qué? A 2pi por la raíz de r al cubo dividido Cavendish por la masa mayor más la masa menor sobre raíz de 3, ¿sí? O sea que aquí lo que hicimos fue encontrar cuánto tiempo tarda cada estrella en dar una vuelta en ese sistema estelar cuaternario, ese sistema estelar simplificado, porque estamos diciendo que cada estrella divide en una tercera parte a toda la vuelta, que serían 360 grados, se me forma un triángulo equilátero y es mucho más fácil moverme sobre esas figuras geométricas que sobre figuras, por ejemplo, donde no hubieran ángulos iguales, donde no se cancelaran las fuerzas tangenciales, ¿cierto? Esto es un modelo simplificado de lo que pasa, ¿sí? Lo bonito de estos problemas es que uno generaliza, ¿sí? Cualquier situación de un sistema estelar así, y puedo darle el radio, puedo darle las masas y calcular el periodo, ¿sí? Pero con la condición de que en ese sistema estelar que pase, se me que los 360 grados, que es una vuelta, se me dividan en 3, es decir, la
distancia en términos de ángulos entre las estrellas sea 120 grados, ¿sí? Entonces, este periodo me escribe de forma general el periodo para un sistema estelar cuaternario de ese estilo, ¿sí? Es un problema físico-matemático, tiene interpretación física, hay que construir un modelo matemático, y la interpretación física clave ahí es que el movimiento de cada estrella se trata de un movimiento circular uniforme, ¿sí? Si uno no tuviera eso presente, tuviera que considerar entonces unas fuerzas tangenciales en el eje Y y se complicaría más la cosa. Esas fuerzas tangenciales no serían de carácter central, ¿sí? No serían igual a una masa por una aceleración centrípeta, ¿no? Y harían mucho más difícil el cálculo. En este caso, pues por simetría se nos cancelaron. Realmente este ejercicio a mí me encantó. Espero que también les haya gustado a ustedes, que se lo disfruten. Quien no se haya suscrito, por favor, pues se puede suscribir para que aprendamos bastante juntos. Quienes vienen viendo mis videos, se los agradezco de todo corazón. Y cualquier comentario para mejorar es bienvenido. Siempre quiero estar aprendiendo más de ustedes. Y bueno, muchísimas gracias, un abrazo y que tengan un excelente día. Que el producto de la masa por la aceleración siempre los acompañe. Muchísimas gracias.